Secundaria segundo grado. Matemáticas. ¿Qué probabilidad hay de profundizar en el conocimiento de la probabilidad teórica de un experimento aleatorio? ¿Qué tal, alumnas y alumnos? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa. En los próximos minutos abordaremos el tema de la probabilidad teórica, correspondiente a la asignatura de matemáticas de segundo grado. Les recomendamos tener a la mano papel y lápiz para que nada se les escape y así puedan responder las preguntas que les haremos a lo largo de la sesión. Al final de cada transmisión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. Recuerden que la mejor decisión en esta contingencia es quedarse en casa, así como aplicar la sana distancia y aprovechar al máximo el tiempo que pasan en sus hogares. En esta etapa hay tiempo para todo. Desde relajarse, divertirse y estudiar, hasta reflexionar sobre esta singular experiencia de aislamiento voluntario que seguramente nos marcará positivamente. ¿No lo creen? Así es, pero ¿qué les parece si entramos en materia? En esta ocasión haremos un repaso del tema de la probabilidad. ¿Recuerdan que existe la probabilidad experimental y la probabilidad teórica? ¿Qué tanto manejan la probabilidad teórica? El siguiente video les ayudará a recordar y reforzar sus conocimientos sobre este contenido. Vamos a verlo. En este video quiero darles una introducción básica muy breve al concepto de probabilidad. Probabilidad, que es una palabra que casi seguro ya han escuchado antes, pero espero que este video nos ayude o los ayude a clarificar un poco qué está pasando. Así que bien, empecemos imaginando que tengo una moneda y que esta moneda es una moneda justa. Eso quiere decir que la posibilidad de que caiga de un lado o el otro es exactamente la misma. No tiene ningún truco que hace que, digamos, siempre caiga águila, por ejemplo. Así que aquí tengo mi moneda. Esto es mi intento de dibujar un águila. Así que de este lado tengo águila y de este lado tengo sol. Quizás ustedes hablen de cara o cruz, pero la idea es la misma. Así que lo que voy a hacer es echarme un volado con mis amigos. Volado. Voy a arrojar la moneda al aire y ver qué cae. Y me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de obtener águila en el volado? Lo voy a denotar así, probabilidad de obtener águila. Ahora bien, ya desde aquí, desde la pregunta, nos podemos dar una idea de lo que significa probabilidad. Es como un modo de manejar un evento, de manejar o entender un evento que es fundamentalmente aleatorio. Yo no tengo ningún control acerca de si va a caer águila o si va a caer sol. Otro modo de pensar en esto es que es una medida de la frecuencia de qué tantas veces cae águila o qué tantas veces cae sol. Voy a regresar a esto en un segundo. Ok, entonces, la forma en la que normalmente nos introducen el concepto de probabilidad es definirlo como el número de casos posibles, número de casos posibles, y esto va a dividir al número de casos que satisfacen mis condiciones. Y eso suena como que puede ser algo enredoso, pero en realidad es un concepto muy simple. En este caso, mis condiciones es simplemente que salga águila. Así que bien, volviendo a la pregunta original, ¿cuál es la probabilidad de obtener águila en el volado? Pues, ¿cuántos casos posibles tengo? Estoy asumiendo que la moneda no puede caer, digamos, de lado y quedarse ahí parada. O cae águila o cae sol. Así que tengo dos casos posibles. ¿Y cuáles de esos satisfacen mis condiciones? Mi condición es que caiga águila, de modo que solo uno de esos casos me favorece, el caso en el que la moneda cae en águila. Así que la probabilidad de que caiga águila es de 1 entre 2. O nosotros sabemos que un medio de algo equivale a decir que es el 50% de algo. Otro modo de pensar en esto es considerar el experimento de echar un volado. Así que vamos a llamar esto un experimento.
Sé que quizás estén acostumbrados a pensar en experimentos como cosas de química, pero en este caso mi experimento va a ser echarme un volado. Así que bien, la probabilidad lo que me dice es que si yo repitiera este experimento muchas veces, 1000 veces o 1.000.000 de veces o 1.000.000.000 de veces o 1.000.000.000.000 de veces, la probabilidad me dice qué porcentaje de los resultados espero que sean a mi favor, qué porcentaje va a cumplir con la condición que yo especifique. Eso me mide la probabilidad. Por ejemplo, imaginemos, y de hecho este es un experimento divertido que los invito a hacer, imaginemos que tenemos una caja en la que metemos, no sé, 100 monedas y agitamos la caja. Entonces eso podemos pensarlo como que estamos haciendo 100 volados simultáneamente. Cuando la caja la dejemos de agitar, entonces lo que esperaríamos, de acuerdo con la probabilidad, es que aproximadamente la mitad de las monedas sean águila y la otra mitad sea sol. Eso es lo que me dice la probabilidad. Si repito un experimento muchas veces, ¿qué porcentaje de los resultados espero que sean favorables para mí? Y claro, por ejemplo, con los volados, existe la posibilidad de que después de echarme 100 volados, me hayan salido puras águilas, aunque la probabilidad de que eso suceda es extremadamente baja. Pero mientras más volados me eche, si me echo 1000 volados o 1.000.000 de volados, entonces la frecuencia con la que obtengo águila va a ser aproximadamente el 50%. Quizás este modo de pensar en probabilidad sea un poco más confuso. Generalmente es más fácil primero pensar en probabilidad de este modo, del modo de número de casos que satisfacen mis condiciones entre el número de casos posibles. Pero bueno, hagamos otro ejemplo típico. Imaginemos ahora el experimento de lanzar un dado. Así que déjenme dibujo aquí mi dado. Un dado de 6 caras, porque luego hay dados un poco extraños. Aquí tengo 1, aquí estaría el 2 y acá estaría el 3. Entonces bien, el experimento consiste en lanzar un dado. ¿Cuáles son los casos posibles? ¿Qué puede pasar si aviento un dado? Pues lo que puede pasar es que salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y de hecho, si es un dado justo, que no tiene ninguna trampa de nuevo, entonces la probabilidad de que caiga 1, 2, 3, 4, 5 o 6 es exactamente la misma. Pero bien, entonces, ¿qué pasa si me pregunto por la probabilidad de obtener digamos, un 3 o 6? De lanzar el dado y que el resultado sea 3 o 6. Pues el número de casos posibles es, como decía, 6 casos. Me tiene que salir alguno de estos 6 números. Y el número de casos que satisfacen mis condiciones es, pues, o sale 3 o sale 6. Esos son los únicos casos que me sirven. Entonces, la probabilidad sería 2 entre 6 o, lo que es lo mismo, 1/3. Ahora bien, ¿qué pasa si pregunto cuál es la probabilidad de arrojar un dado y obtener un 3 y un 6? Pues de nuevo, el número de casos posibles es 6. Pero como solo estoy lanzando el dado una vez, no me puede pasar que me salga 3 y simultáneamente 6. Estos eventos son mutuamente excluyentes. Así que, en realidad, no puede pasar que me salga 3 y 6 simultáneamente. Formalmente, aquí iría un 0 y la probabilidad sería 0. Pero no quiero confundirlos mucho con esto. Ya veremos esto más adelante. Déjenmelo tacho. Olvídense quizás de esto. Y vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a considerar la probabilidad de rodar un número par, de sacar un número par al lanzar un dado. ¿Cuáles son los casos posibles? De nuevo tengo solo 6 casos posibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de estos, los únicos números pares son 2, 4 y 6. Así que tengo 3 números pares entre 6 números posibles al arrojar un dado. Así que la probabilidad de arrojar un dado y obtener un número par es de 1/2. Una vez que hemos repasado diversos aspectos de la probabilidad teórica,
Profundicemos en el tema con ideas intuitivas. En el video que les presentaremos enseguida, estudiaremos las probabilidades de que salga águila o sol al lanzar una moneda. Pongan mucha atención. Lo que espero hacer en este video es generar una sensación un poco más intuitiva de la probabilidad. Vamos a utilizar un ejemplo muy común. Vamos a tirar un dado justo que tiene 6 caras. Así es que los posibles resultados son 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y digamos que nos preguntamos cuál es la probabilidad de tirar un número que sea menor o igual a 2. Para sacar esta probabilidad, como tenemos 6 posibles resultados, como es un dado justo, estos resultados son equiprobables. Entonces ponemos un 6 en el denominador y de todos estos resultados, solo estos dos, el 1 y el 2, satisfacen esta condición. Entonces, la probabilidad de que esto suceda es 2 entre 6. O si simplificamos esta fracción, lo podemos escribir como 1/3. También podríamos preguntarnos cuál es la probabilidad de tirar un número que sea mayor o igual que 3. ¿Ok? Y otra vez, tenemos 6 resultados posibles equiprobables. Y de todos estos 6 resultados equiprobables, ¿cuántos de ellos involucran tirar un número mayor o igual a 3? Pues están todos estos, que son 1, 2, 3, 4. Entonces, la probabilidad de tirar un número mayor o igual a 3 es 4/6. O, simplificando esta fracción, 2/3. Entonces, ¿qué es más probable? ¿Tirar el dado y que nos salga un número que es menor o igual a 2? ¿O tirar el dado y que nos salga un número que es mayor o igual a 3? Pues lo podemos ver aquí, ¿ok? La probabilidad de tirar un número que es mayor o igual a 3 es 2/3, mientras que la probabilidad de tirar un número que es menor o igual a 2 es únicamente 1/3. Así es que es más probable tirar un número mayor o igual a 3 que tirar un número menor o igual que 2. Pero además, no solo es más probable, sino que es 2 veces más probable. 2/3 es el doble de 1/3. Y lo podemos ver aquí también. De los 6 resultados equiprobables, 4 de ellos son mayores o iguales que 3, mientras que únicamente 2 de ellos son menores o iguales que 2. Así es que tirar un número mayor o igual a 3 es 2 veces más probable que tirar un número menor o igual que 2, porque tenemos 4 contra 2. Y tal vez tú llegas y me dices, ok, Sal, ya entendí. Si la probabilidad de un evento es más grande que la probabilidad de otro evento, por ejemplo, si es el doble, entonces es 2 veces más probable que suceda este evento a que suceda este otro. Pero, ¿cuál es el rango de probabilidades? ¿Okay? ¿Cuál es la probabilidad más baja que podemos llegar a tener? ¿Y cuál es la probabilidad más alta que puede tener un evento? Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué tan baja puede ser una probabilidad? ¿Qué tan baja puede ser una probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad más baja que te puedes imaginar para cualquier cosa? Vamos a empezar haciendo un pequeño experimento. ¿Por qué no nos preguntamos cuál es la probabilidad de tirar un 7? ¿Ok? Tirando un dado justo de 6 caras, obtener un 7. Ponle una pausa al video e intenta responderlo por tu cuenta. Bueno, pues tenemos un dado de 6 caras. Las 6 caras son equiprobables. ¿Y en cuáles de ellos tenemos un 7? Pues en ninguno de estos resultados tenemos un 7. Entonces, la probabilidad de tirar un 7 es 0. Porque pues en los dados de 6 caras no tenemos ningún 7.
¿Y qué pasa cuando te encuentras con una probabilidad igual a 0? Pues lo que esto significa es que es imposible que suceda, ¿ok? En ningún universo puede suceder algo que tiene probabilidad 0. Así es que es imposible. Imposible. Y ahora vamos a ver qué tan alta puede ser la probabilidad, ¿ok? ¿Cuál es el mayor valor que puede tomar una probabilidad? Entonces nos podemos preguntar, por ejemplo, por la probabilidad de tirar cualquier número entre 1 y 6. ¿Ok? Podría ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Pues cuando tiramos un dado justo tenemos 6 posibles resultados equiprobables, de los cuales, ¿cuántos están entre 1 y 6? Pues todos están entre 1 y 6, ¿cierto? Entonces tenemos 6 resultados que cumplen con este criterio y 6 sextos es un entero. Entonces, si alguien dice que la probabilidad de que algo suceda es 0, es imposible que esa cosa suceda, mientras que si alguien dice que la probabilidad de que suceda algo es igual a 1, entonces esa cosa seguro sucede. Entonces, la mínima probabilidad es 0 y la máxima probabilidad es 1. ¿Ok? No hay probabilidades negativas y tampoco hay probabilidades mayores a 1. Y bueno, tal vez estés pensando en, hey, yo creo haber visto probabilidades más grandes que 1, bastante más grandes. Y eso se debe a que podemos ver a estas probabilidades, a todos los números entre 0 y 1, como porcentajes. El 1 lo podemos ver como el 100%. Y así como no podemos tener probabilidades más grandes que 1, si vemos la probabilidad en términos de porcentajes, no podemos tener una probabilidad que sea mayor al 100%. ¿Ok? No podríamos tener, por ejemplo, una probabilidad de 110%, lo cual sería equivalente a tener una probabilidad de 1.1. Ahora, también hay algo muy interesante aquí. ¿Ok? Porque hay muchísimas cosas que nosotros podríamos pensar que seguro suceden, cuando en realidad sí existe una posibilidad súper baja de que no sucedan. O podemos creer que algo es imposible que suceda, pero en realidad no es tan imposible. Por ejemplo, uno podría pensar que mañana seguro va a salir el sol. Sin embargo, no podemos estar 100% seguros de que eso va a pasar, ¿ok? Podría suceder algún fenómeno galáctico loquísimo que hiciera que ya no saliera el sol mañana. No sé, igual y llega un objeto gigante y choca contra la Tierra y hace que ésta deje de girar y entonces mañana ya no sale el sol. Ese tipo de sucesos inesperados tienen una probabilidad súper baja. Sin embargo, no es imposible que suceda y por lo tanto la probabilidad de que mañana salga el sol no es 1, ¿ok? Si nos estamos preguntando cuál es la probabilidad de que mañana salga el sol, yo no diría que esa probabilidad es 1, porque no estamos seguros de que eso va a suceder. Creemos fuertemente que sí va a suceder, pero no estamos seguros. Más bien yo diría que esta probabilidad es algo así como 0.9999 y pondría un montón de nueves. Por cierto, no una cantidad infinita de nueves, porque otra cosa curiosa, esto no es muy intuitivo, pero si pusiéramos aquí puros nueves que se repiten infinitamente hacia la derecha, ese número es igual a 1. Entonces, más bien yo pondría muchísimos nueves, pero en algún momento me detendría. La probabilidad de que mañana salga el sol es una probabilidad súper alta, es casi igual a 1, sin embargo, no es exactamente 1, ¿ok? Porque existe la posibilidad de que llegara una cuásar y nos lanzara una tormenta de rayos gamma y nos hiciera explotar. Y entonces mañana no saldría el sol. Y lo mismo sucede para muchos eventos que parecen imposibles.
¿ok? Por ejemplo, la probabilidad de que mi mascota Huesos escriba una gran novela. Huesos es mi adorable mascota y muchísimas personas dirían que es imposible que escriba una gran novela. Sin embargo, no podemos estar seguros de que nunca va a suceder, ¿ok? Tal vez si hubiera un montón de mascotas como Huesos y todas se llamaran Huesos, igual y alguna de esas mascotas sí podría escribir una gran novela. Estaría realmente muy chistoso ver a Huesos escribiendo en una laptop. Y obviamente yo no creo nunca en mi vida verlo escribiendo. Sin embargo, no hay nada que nos asegure que eso nunca va a ocurrir. Entonces yo diría que tiene una probabilidad de 0.000000000 y pondría muchísimos ceros por aquí y de hecho voy a poner unos puntos suspensivos y después de muchísimos ceros pondría un 1. Entonces esto no es exactamente imposible, pero sí es muy cercano a imposible. ¿Qué hemos visto en este video? Si una cosa tiene una probabilidad más grande que otra cosa, entonces es más probable que suceda. Por otro lado, el valor más bajo de una probabilidad es 0 y el valor más alto de la probabilidad es 1. Y además, por ejemplo, cuando tenemos un volado de una moneda justa, la probabilidad de obtener un sol es 1/2. Y bueno, si tenemos un evento cuya probabilidad es mayor que 1/2, entonces es más probable que suceda a que no suceda. Y si tenemos un evento cuya probabilidad es menor que 1/2, entonces es menos probable que suceda. O sea, lo más probable es que no suceda. ¿Están listos para jugar? Pues les proponemos que lancen un dado para que analicen los resultados que obtengan en relación con lo que aprendieron en el video anterior. Para ello es necesario que elaboren una tabla. Registren los datos que consigan y los comparen con la probabilidad teórica de obtener cada uno de los resultados posibles al lanzar el dado. Realicen un histograma de frecuencias como el que se muestra en el video con los puntos obtenidos por equipo. Recuerda que el histograma lo aprendiste a elaborar en programas anteriores. Al finalizar el ejercicio, integren el producto a su carpeta de experiencias para que lo puedan compartir con su docente cuando vuelvan a clases. Además, los invitamos a leer el libro La probabilidad del unicornio, de Elena Castillo, en donde el personaje principal debe asumir las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué opciones tenía la protagonista al tomar tales determinaciones? Descúbranlo ustedes mismos, consultando la obra. Así concluimos esta sesión en la que repasamos el tema de la probabilidad teórica de un experimento aleatorio. Recuerden que tenemos una cita con la programación de Aprende en Casa. ¡Sigan en sintonía! ¡Hasta pronto!